Amado, Dios les bendiga. Hoy vamos a estar dando continuidad, ¿verdad? Al estudio que iniciamos la semana pasada para seguir creciendo en la gracia del Señor por medio del estudio de la bendita palabra. Entonces hoy habíamos quedado en entrar un poco al método que Dios utiliza para ayudarnos a crecer en su gracia y obviamente si crecemos permanecemos. Eso es bien importante entenderlo. Si crecemos podemos permanecer con su ayuda. Por eso hay que ponerle mucho interés a nuestro crecimiento espiritual. Entonces, la Escritura habla claramente, ¿verdad? Que en la medida en que Dios ve que uno de sus pámpanos, ¿verdad?, no está creciendo de manera adecuada, algo está afectando su crecimiento espiritual, Él como buen agricultor va a trabajar sobre él. Y en la clase pasada hablé un poquito sobre lo que es el proceso de levantar, de remover todo aquello, todas aquellas impurezas que este pámpano tiene, de tal manera que no impidan. Y obviamente, ¿verdad?, las enreda, ¿verdad?, de tal manera las apega a Él, las mantiene. Esa es la promesa de Dios, que nos mantiene pegados a Él para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Ahora, ¿cómo es que lo hace? Ese es el punto. Entonces, cuando vamos nosotros al libro de Hebreos, en el capítulo 12, nos habla acerca de Dios como nuestro Padre educador. Un Padre que educa, que nos enseña, que nos forma, que nos ayuda a corregir todo aquello que pueda impedir que permanezcamos en Él. Y nos habla de diferentes formas en que Él lo hace. Y como yo le digo a los hermanos, esto va como por niveles, que es lo que también vamos a estar viendo en el librito del secreto de la vid. Pero hoy vamos aquí, que dice: hijo mío, no desprecies. ¿Por qué? No lo menosprecies. No menospreciar es no ponerlo en poco. ¿Qué cosa? Las instrucciones del Señor. Pues dice en el versículo 5, ustedes parecen haberse olvidado del consejo que Dios le da a sus hijos, como dice la Escritura. O sea que aquí tenemos un pueblo que había sido instruido, que había sido enseñado, pero parece que se le había olvidado. O sea, no habían puesto en práctica, no habían aplicado el conocimiento. Y yo creo que esta es una de las grandes fallas de nosotros muchas veces como creyentes. Procuramos tener mucho conocimiento, pero poca aplicación. Y el mucho conocimiento no nos transforma. El tener mucho conocimiento no va a hacer que nosotros cambiemos. Yo puedo saber dónde está un lugar, por ejemplo, la capital aquí en San Juan. Yo puedo saber mucho de esa capital, saber dónde está ubicada, qué población tiene, los lugares turísticos. Puedo saber mucha información. Pero si no me doy la experiencia y me monto en el carro, o como usted quiera llegar, por mar, por tierra, por aire, y llego a ese lugar, no la voy a conocer por experiencia, sino por referencia. Entonces hay muchos creyentes que viven por referencia. Saben mucho, pero no han aplicado. Por lo tanto, no pueden hablar acerca del poder transformador del evangelio porque no lo han vivido. Entonces no se sienten con esa confianza, no se sienten con esa autoridad, no se sienten con esa libertad, porque no es lo mismo usted hablar por referencia que ¿por qué? Por experiencia. Esa experiencia nos da una seguridad, es tremenda, nos da esa autoridad de Dios para hablarla ¿con qué?
con toda una certeza de parte nuestra. Entonces no es lo mismo, hermano, yo hablar de San Juan porque lo leí, porque lo vi en un libro o lo vi a través, ¿verdad? Ahora de la información virtual y todo eso, a que yo haya caminado, ¿verdad? Por el Morro, por el Viejo San Juan, por la calle Fortaleza, por todas esas calles bellas. ¿Ves? O sea, no es lo mismo que yo haya estado allí a que yo la haya visto en una foto o en un video. Hace una gran diferencia. Entonces la palabra dice aquí, a ustedes parece que se le ha olvidado y pudiera ser que muchos que son del grupo y gente que se ha ido uniendo, que ya conozcan de la palabra y aún esta la que estamos estudiando la hayan oído, y también muchos de mi equipo de trabajo que llevan muchísimo tiempo conmigo. No es nada nuevo esta información, sin embargo, pareciera que se le haya olvidado cuando vemos que de alguna manera no hemos avanzado. ¿Por qué muchas veces no avanzamos en nuestro crecimiento espiritual? Precisamente porque somos oidores olvidadizos. Olvidadizos. Escuchamos y seguimos. Y el Evangelio tiene un poder transformador. Eso es así para todo aquel que cree en ella y la aplica. Y yo insisto y llevo muchos años en esto. Este es el mayor fallo de nosotros como creyentes. Mucho pueblo de Dios que conoce pero no aplica. Así que oremos a Dios para que llegue ese momento de determinación y podamos ver entonces un cambio real en nuestras vidas. Y no seamos oidores pasivos, oidores simplemente, sino que seamos hacedor. Y un hacedor de la palabra es uno que la escucha, que la aplica. Es como que usted quiere hacer un bizcocho, busca una receta, sigue paso 1, paso 2, y son tantos huevos, y hay que tener esta leche, y hay que tener esta canela y esta vainilla, y usted paso 2, paso 3, paso 4, y si usted es bien estricto en el proceso, usted va a usar lo que él diga, la medida exacta y todo, y le va a quedar precioso. Lo mismo sucede con la Biblia, con la Sagrada Escritura. ¿Y por qué le digo esto? Pues precisamente que el primer método que Dios utiliza para provocar ese cambio, esa transformación en nosotros, Él hace todo un método y va por pasos. ¿Ok? Entonces, ¿va a depender de Dios o de nosotros? En gran manera va a depender mucho de nosotros, de cuán sensible y obediente seamos a su proceso de transformación. Siempre experimentaremos en nuestra vida los diferentes procesos, pero puede ser que sean muchos de ellos procesos de Dios, no simplemente por desobediencia nuestra, sino porque nuestra fe va a ser probada. Y siempre que nuestra fe sea probada, ese es un trato de Dios que Él determinará el tiempo de esa prueba. No obstante, cuando son procesos nuestros, donde no obedecemos la Escritura, no obedecemos la instrucción, no obedecemos, entonces nosotros mismos somos los que alargamos ese proceso. Así que ese principio es muy importante, que yo pueda identificar si en el escenario que yo me encuentro de estancamiento en esta hora se debe a que yo he desobedecido la palabra y por lo tanto estoy ahora en una situación
difícil en mi vida. Estoy experimentando las consecuencias de mis pecados, de mis desobediencias. Pues eso lo detengo yo en arrepentimiento y en un cambio de dirección a mi vida. Sin embargo, cuando son pruebas que vienen de parte de Dios a nuestra vida, porque lo dice la palabra que nuestra fe va a ser probada de diferentes maneras, solamente tenemos que confiar en que Dios no pondrá más allá de lo que yo pueda soportar, ninguna carga, ningún proceso. Confiar en que Dios la tiene medida y que Dios en su día le dará una salida a eso. Así que es muy diferente. Entonces, cuando la Escritura dice en 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 17, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación, significa entonces que Dios nos ha hecho comenzar a una vida nueva. Y eso es lo que tiene que ocurrir en cada persona, donde la vieja manera de vivir ya no cuenta, queda atrás. Eso no es un proceso de un día para otro, sino que es un día a día y donde yo colaboro con la guianza del Señor por medio de su palabra y por medio del poder del Espíritu Santo y la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice la Escritura aquí, en 2 de Corintios, en el capítulo 10, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos un poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Escuche bien, aquí nos habla acerca, hay unas fuerzas del mal en el mundo espiritual que siempre van a estar buscando cómo destruirnos. Pero también aquí habla acerca de otra verdad. Hay un poder sobrenatural que nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar y obedecer. Así que, ante Dios no hay excusas para que no cambiemos. Es una decisión nuestra. Entonces, vamos a ir poquito a poco. De la primera método que vamos a estar hablando, dice, hijo mío, no menosprecies las instrucciones del Señor. Ese es el primer paso. El primero que Dios utiliza en cada uno de nosotros para ir transformándonos. Anótalo bien. Instrucciones del Señor. La segunda dice, como si fuera algo sin importancia, no te pongas triste cuando te reprenda. La segunda es la reprensión. ¿Ok? Y luego viene la próxima, la corrección y la disciplina. Porque Él a todo que tiene por hijo lo va a corregir y a disciplinar. No lo va a dejar en la condición en la que llegamos a Él cuando vivíamos lejos de Él. Así que tenemos presente que Él primero nos instruye, nos reprende, nos corrige y nos disciplina. Y las vamos a ir viendo poco a poco. Hoy vamos entonces, la primera, las instrucciones. Dice que no las pongamos en poco. En otras palabras, como si fueran algo sin importancia. ¿Y dónde encontramos nosotros las instrucciones de Dios? En la Sagrada Escritura. ¿Cómo es que nosotros aprendemos lo que Dios piensa en la Biblia? ¿Cómo es que yo sé lo que debo hacer y lo que no debo hacer en la Biblia? Todo lo encontramos en la Biblia. Pero si yo no la leo, ¿cómo yo voy a saber si me estoy comportando de la manera correcta?
¿Cómo yo voy a saber si esto que estoy haciendo es correcto o no es correcto? Por eso es importante lo que yo le di antes de esta clase, el poder nosotros tener presente la importancia de la lectura de la palabra, porque ahí yo voy a ir conociendo el pensamiento de Dios y voy a ir identificando hasta conductas, pensamientos que yo no sabía que no son correctos. Y la Biblia me dice que ahora yo voy a ser otra persona, ¿verdad?, en el Señor, y que por lo tanto eso se va a notar en la manera en que yo voy a comenzar a pensar, porque el cambio comienza en el pensamiento. Yo cambio mi pensamiento, yo cambio mis sentimientos y voy a cambiar mi conducta. ¿Ok? Entonces, cuando vemos aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 10, que me habla que hay una fuerza del mal que influye sobre cada ser humano para destruirlo, porque eso es el ministerio de Satanás, es matar, robar, destruir. ¿Y cómo él lo hace? Pues es lo que vamos hoy a escudriñar un poquito más y hablar acerca de esa manera de pensar que la llamamos en el mundo espiritual fortalezas mentales, que impiden que nosotros crezcamos en el Señor, que nosotros avancemos y permanezcamos en Él. ¿Ok? Entonces, estas fortalezas mentales, la Biblia aquí dice que lo primero que va a hacer el Señor es que me va a instruir, me va a enseñar algo muy importante, de tal manera que yo vaya identificando en mi caminar diario, porque llegamos con muchas fortalezas mentales, unos más, otros menos, pero lo cierto es que todos traemos fortalezas mentales, estructuras mentales, pensamientos, hábitos, costumbres, que van contraria a la enseñanza bíblica, y que ahora, a través de la instrucción de la Biblia, yo las voy a ir identificando una por una y la voy a ir ¿qué? Cambiando. ¿Por qué? Por lo que dice aquí, dice Juan 8:32. Si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Esa verdad los hará libres, porque mucho creyente hoy no es libre en su mente, porque no ha obedecido la enseñanza, el consejo, la instrucción, esa primera fase, ese primer método. Y cuando nosotros no obedecemos eso, van a venir los otros, y ahí sí que como un padre amoroso nos va a ir corrigiendo, nos va a ir disciplinando y provoca mucho dolor. Entonces, para yo evitarme los demás, yo, si hago este primero, créame que vamos a avanzar mucho más y con menos procesos de dolor. Es como un hijo que es obediente, pues yo no lo tengo que castigar, yo no lo tengo que estar reprendiendo, porque él ya sabe que a la primera yo le dije, ya sabes, mi amor, no toques eso, porque si lo tocas te va a pasar esto y esto y esto. Él obedece a la primera, perfecto. Yo le di una instrucción y él obedeció y ahí quedó el asunto. Ahora, si yo se lo dije, no obedeció y tocó, ¿qué va a venir? La reprensión, y si vuelve y toca y toca y toca, va a venir el castigo. ¿Ve? O sea, que si a la primera obedecemos, ahí queda el asunto. El problema de nosotros muchas veces es que no obedecemos. Dios nos dice, no hagas esto, y seguimos para adelante. Entonces Dios, que es un Padre amoroso, y dice aquí en Hebreos 12 que al que tiene por hijo, a ese que tiene por hijo y lo ama, lo va a corregir, no lo va a dejar así, porque sabe que si lo deja así, se va a perder esa alma. Entonces, todo el método que Dios utiliza para corregirnos, para disciplinarnos, es una evidencia de cuánto nos ama y de que somos sus hijos. No puede ser
que yo tenga un hijo y yo no lo corrija, porque eso no es amor. Eso no es amor. Y más hoy tenemos que aprender a amar a nuestros hijos. Entonces, Dios, que sí sabe amar, sabe muy bien cómo corregir a sus hijos. Entonces aquí la palabra es clara. Lo primero, nos instruye. Cuán obediente yo soy al consejo de Dios. Cuán rapidito yo lo aplico. Vamos a notar que en aquellos que nos cuesta más, no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Aquí que vamos. Vamos a verificar, porque esto no tiene nada que ver con el amor que usted siente hacia Dios. Escúcheme bien, yo puedo tener a mi hijo o a mi nieto y él desobedecerme, pero yo sé que ellos no me dejan de amar. No se trata de si usted ama o no ama tanto a Dios cuando usted está en este proceso, ¿verdad? Aunque la Escritura dice, el que me ama guardará mis mandamientos. ¿Sí? Pero cuando vamos a hablar hoy de lo que es unas fortalezas mentales, vamos a descubrir que hay algo que nos domina, que nos somete por encima a nuestra voluntad y a nuestro deseo de obedecer a Dios. ¿Ok? Y hoy yo lo que quiero es ayudarte a que las puedas identificar, puedas trabajar para que puedas seguir creciendo en la gracia del Señor. Te ha pasado y me ha pasado a mí que muchas veces tenemos la mejor disposición, el mejor deseo de seguir creciendo, obedeciendo a Dios, pero somos reincidentes en unas conductas, en unas maneras de pensar, en unas maneras de actuar. Y nos sentimos luego mal, nos sentimos en condenación, nos sentimos culpables, nos sentimos mal con Dios. Y en lugar de acercarnos, nos alejamos a Dios. Sobre ese tema es el que quiero hablar, ¿ok? En ese aspecto. De tal manera que yo lo pueda ir superando cada día más y pueda ir sanando con la ayuda del Señor. Entonces aquí hay fortalezas mentales como las que habla aquí en la palabra que tenemos que nosotros ir identificando para que podamos nosotros estar conscientes de ellas y podamos, como dice la Escritura, ir renovando esa mente, como dice Romanos 12:2. Aquí Romanos 12:2. Ya no vivan como todo el mundo, al contrario, cambien la manera de ser, la manera de pensar. Y llevemos todos esos pensamientos que se levantan contrario al pensamiento de Jesús, los llevemos a la sujeción, a la verdad de Cristo. Entonces el reto hoy va a ser que yo pueda ir identificando todas esas fortalezas mentales, todas esas estructuras mentales, maneras de conducirme, que solo tú y yo las conocemos, nadie las conoce, obviamente, y Dios. Entonces, para esto se necesita un proceso de mucha honestidad, de mucha verdad y de compromiso con nuestro crecimiento espiritual. Hay creyentes que no les importa crecer espiritualmente, créanme, mis hermanos. Están conformes, viven la vida lo más chévere así y no les interesa. Lo triste es que se pierde la bendición de una calidad de vida, de un disfrutar la vida plena que Cristo compró para nosotros. Sin embargo, hay otro grupo que sí quiere seguir creciendo y avanzando en esa gracia del Señor. Yo espero que en esta comunidad que tenemos en esta clase, los menos que tengan interés sean los menos que estén en la clase, ¿verdad? Y si no la tienen, que se despierte esa hambre y ese deseo por seguir creciendo en la gracia de Dios, porque esto está accesible aquí para todo el mundo. Entonces, una vez yo entiendo que yo tengo unas estructuras internas, unas fortalezas mentales, que no es otra cosa, pensamientos, maneras de sentir, maneras de pensar y de actuar que yo no he trabajado, que yo no he reconocido, que yo no le he puesto interés, que sé que están ahí, pero estoy de manos caídas. Por eso al final le dice, por eso levanten que las manos caídas y las rodillas que están paralizadas. En otras palabras, póngale interés al proceso de transformación.
porque hay esperanza de cambio para ti, para mí, en cualquier aspecto de mi vida. Pero hay que ponerle interés, hay que ponerle, ¿cómo yo le puedo decir? Esa hambre por seguir avanzando. Así como ponemos interés en otras cosas terrenales, ¿cuánto más nos vamos a poner por las cosas que son celestiales? Entonces, una fortaleza mental, estructuras mentales, las vamos a ir identificando en nuestra vida porque ellas se van formando a través de nuestro crecimiento, en nuestras etapas de desarrollo, y podemos llegar a la etapa adulta y no saber que tenemos fortalezas mentales. No darnos cuenta qué pensamientos son aquellos que están echando a perder mi crecimiento espiritual, o como dice la parábola del sembrador, esos espinos, esos abrojos que están haciendo que la palabra no germine. Que es como cuando usted ve en el terreno y tiene que limpiarlo porque hay muchas cositas alrededor que impide, muchas piedritas, mucha hierba mala que impide que germine la buena semilla. Pues algo así pasa en nuestras vidas cuando venimos al Señor. Traemos muchos procesos, unos más, unos menos, pero todos traemos algo a través de las experiencias vividas desde vientre. Entonces todas esas experiencias van a ir construyendo nuestros pensamientos, la definición de concepto de quién es Dios, de quién soy yo, de qué es el mundo para mí, de cómo yo me relaciono con los demás. Todo eso se va construyendo a través de las experiencias de la vida. Y yo me creo y entiendo que es que yo soy así. Pero las experiencias me llevaron a yo pensar de esta manera y actuar de esta. Y aquí que viene la belleza de Jesús, que nos ayuda por medio del poder del Espíritu Santo a ir cambiando todo aquello que nos alcanzó, que no debe estar ahí porque impide la nueva vida en Cristo, una vida plena, una vida equilibrada mental, espiritual y emocionalmente. Vamos viendo. Entonces, yo tengo aquí una tarea por delante, porque tengo, como que le digo, ponerle interés en el proceso. Y tengo que ser honesto y voy a ir identificando qué pensamientos repetitivos, qué conductas repetitivas permanecen en mí, que yo sé que están ahí y que me afectan en mi crecimiento. Vamos a ver algunas de ellas para que podamos nosotros identificarlas, y puede que haya más, solamente vamos a ver ejemplos que te puedan ayudar a ti. Entonces, de tal manera que cuando yo las identifique, y esto yo lo he dado, mire, yo llevo años enseñando esto, pero años y años, y créame, hay quienes lo ponen por obra y ven la transformación, y otros que simplemente lo dejan en la libreta. Aquí hay de todo. Así que yo confío en que usted no sea de los que lo deje en la libreta. Usted lo anota. Y entonces yo siempre le asigno al estudiante que busque en la Biblia qué dice acerca de ese pensamiento, de esa conducta. ¿Por qué? Porque todos estos pensamientos, todas estas conductas, todo esto se construyó a base de una mentira. Vas a descubrir que cada pensamiento, cada sentimiento y conducta está construida sobre la base de una mentira. Y si hablamos que es construida a base de una mentira, ¿quién entonces la construyó? ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. Así que dice aquí que hay una fuerza, que lo leímos al principio, en el mundo existe, en el mundo espiritual, que no lo vamos a ignorar, hay una fuerza del mal que va a buscar la manera de impedir que yo crezca en la gracia de Dios. Y si me puede destruir desde niña, mucho mejor.
muchísimo mejor. Por eso es tan importante proteger la niñez. Por eso es que nosotros estamos conscientes de la batalla que tenemos, porque Dios a nosotros en particular en este ministerio nos ha puesto esa misión de proteger la niñez, y esto estamos parece que metidos en la misma boca del león del infierno. ¿Por qué? Porque el diablo sabe muy bien que si destruye ese niño va a pasar toda la vida en su proceso de sanidad y lo va a detener en su crecimiento y va a distorsionar el concepto de Dios, de él y del mundo. Cuán importante es que podamos nosotros proteger la niñez para que se pueda levantar un hombre y una mujer de Dios con una salud mental, emocional, espiritual sólida y pueda avanzar hacia el propósito de Dios. Pero muchos de nosotros que tuvimos unos procesos en las etapas de vida que no fueron los ideales, vamos a ir viendo cómo muchas cosas se construyeron y que todavía al día de hoy seguimos identificando y seguimos quitando esos abrojos con la ayuda del Señor, pero seguimos hacia adelante con la ayuda del Señor. Entonces, aquí sucede que yo ni me doy cuenta, pero esto es lo lindo, que en el conocimiento que vamos a ir adquiriendo y con la ayuda de Dios, los voy a ir identificando. Por eso es tan importante leer la Biblia. Porque a veces yo leo la Biblia y yo, wow, esto dice esto, sin embargo, yo pienso esto. Y comparo mi mentira con la verdad. Por eso dice la palabra, la verdad me hará libre. Así que el fundamento sólido para esta sanidad es la verdad. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ella me va a hacer libre. Libre. Entonces, vamos aquí. Estructuras mentales internas, silenciosas, que solo usted se las dice. Por ejemplo, yo no necesito de nadie. Yo puedo sola. ¿Ok? Esa actitud que tiene mucho que ver con la independencia. Esas son estructuras mentales que se establecieron a través de las experiencias de vida. ¿Sí? A través de mucho dolor. Entonces eso se va formando. Es que como que yo me doy la experiencia una y otra vez, y ante el dolor, ante la fatiga mental y emocional, usted llega aquí y se levanta una muralla de protección y usted dice hasta aquí, aquí nadie a mí me va a alcanzar más. Y usted pone distancia. ¿Ok? Yo no necesito de nadie. Viene la autosuficiencia. Yo puedo sola. Y ¿sabe qué? Aquí hay un problema. Porque entonces, en la medida que eso se va a ir estableciendo en mi etapa de desarrollo de la vida, y en la adultez me sigo dando más experiencias y más dolor, y yo pongo esa barrera, luego entonces a mí se me va a hacer bien difícil depender de Dios. Pero si yo llevo toda una vida resolviendo sola, si yo me dije a mí misma que yo no necesito de nadie, y así nadie me viene a molestar, ni me viene a facturar, y es como que de esa manera usted sobrevivió y le funcionó. Pero ¿y ahora cómo voy a hacer que la Biblia me dice que reconozca a Dios en todos mis caminos? Créame que esa es una dificultad, una fortaleza mental violenta que traemos muchos, unos más marcados que otros. Pero en nuestra naturaleza adámica caída todos la traemos. Pero si a eso le añadimos más dolor, más desconfianza de la gente, y usted se puso esa fortaleza mental calladito, eso usted se lo dijo allá calladito, no se lo dijo a nadie, qué sé yo, usted solita allá dijo, a mí yo no necesito de nadie. Y hasta puede que sea que usted ni se lo haya dicho a nadie, ni verbalice, pero usted con sus acciones lo demuestra. Y no deja que nadie entre a su vida. No deja que nadie entre. Y usted se resuelve.
en todos sus asuntos y en todos sus problemas. O usted escoge muy meticulosamente a quién usted deja entrar a su vida, pero bien escogido por usted, porque usted se va a asegurar muy bien de que aquí nadie se venga a meter, nadie venga a opinar, ni nadie me venga a lastimar. Y usted va a identificar, y escúcheme bien, ese tipo de persona que usted escoge, que usted es bien selectivo, es una persona que usted puede dominar. Es una persona que usted sabe muy bien que usted la puede controlar, porque es un mecanismo de usted seguir ¿qué? Manteniéndose en su castillo de protección, en su muralla, a distancia. No, usted no va a venir a buscar una persona que le dé instrucciones. Usted va a buscar una persona que usted la pueda instruir y hacer lo que usted diga. ¿Me entendió? Y eso es una manera de nosotros vivir así la vida. Y ahí hay mucho orgullo, porque nos sentimos que, tremendo, o sea, como capaces, pero por debajo lo que hay es mucho orgullo, mucho dolor, mucha inseguridad. Y qué difícil para entonces yo comenzar a tener una relación de dependencia de Dios. Porque como dicen por ahí, tengo que ahora bajarle a esto. Entonces, cada una de las que estemos viendo, usted, si se identifica con una, no sé si me dé tiempo hoy para todas, pero vamos, y hay demasiadas. Yo le estoy dando ejemplo. Usted luego se va a ir y a hablar con usted y dice, yo tengo esta, tengo aquella. Pues acuérdese, son fortalezas mentales, pensamientos internos, mecanismos que usted desarrolló para proteger su yo. Que, escúcheme, todos tienen una base de mentira y de pecado, y la vamos a estar viendo. Entonces, le digo de pecado, base de mentira y pecado. ¿Por qué? Porque eso de que yo no necesito de nadie es una mentira. Porque yo, del primero que necesito es de Dios. Entonces ahí hay altivez, ahí hay orgullo, hay arrogancia. ¿Y quién fue ese? Satanás. ¿Qué dijo Lucifer? Yo no me voy a sujetar más a Dios. A mí Dios no me va a mandar ahora. Ahora me mando yo. Y se puso altivo, orgulloso, y por eso fue expulsado del reino de Dios. Y como no le bastó que lo expulsaran, buscó de qué manera alcanzar la creación de Dios, que es el hombre. Y le metió, como yo le digo a ustedes, ya me conocen, ese veneno, lo infectó a la raza humana con esa actitud. Por lo tanto, en todas estas fortalezas mentales, en todos estos actos mentales y hábitos, siempre hay una raíz de pecado. Y la otra, pues obviamente, de mentira. Pecado y mentira están ahí de la mano. Y si yo ignoro la instrucción, que es el primer método que Dios va a utilizar en tu vida y en la mía, para ayudarme a erradicar eso que se estableció en mí, instrucción, es que cuando yo comienzo a buscar de Dios, yo me congrego en una iglesia, me empiezan a enseñar Biblia, y yo empiezo en este camino de la fe y empiezo a leer la Biblia. Dios mismo, sin que usted sepa nada de esto, usted sigue conociendo la escritura y la sigue leyendo, y usted va a ir descubriendo que de la manera que dice esto, que debe ser, yo no lo hago. Usted no tiene que ser experto en Biblia ni en teología, nada. Simplemente leer la Biblia. Cuando usted empieza a leer la Biblia, y aquí dice, por ejemplo, un ejemplo. Si yo tengo algo contra un hermano, deje la ofrenda en el altar y vaya y resuelve ese asunto con el hermano. Usted no está en clases de Biblia, usted no está en clases de sanidad, usted no está en clases de esta metanoia, usted no está en ningún seminario bíblico. Simplemente tú estás en su casa, que abrió la Biblia ese día. Y como Dios es el que da el crecimiento y el Espíritu Santo nos enseña también, pues cuando yo leo eso, y ahí mismo yo sé que yo personalmente, eso no lo hago, porque yo tengo una lista negra que el que me la hace me la paga, y así viví yo toda la vida sin el Señor. Escúchame bien.
Y saben lo que es la lista negra, ¿verdad? Usted lo saca de su vida. Esa persona no existe. Yo no resuelvo. Puedo hablar de esa persona con todo el mundo, pero no voy donde ella. Eso es murmuración. Entonces, esa era mi manera de vivir. Y yo estoy leyendo la Biblia y me encontré con ese texto. Pues ese texto es una instrucción de Dios a mi vida. Porque Dios está cambiándome, me está formando. Y es un día a día. Entonces, si yo todos los días, en cada texto que yo me encuentro, identifico que estoy ahí lejos de Él y no lo estoy viviendo, ahí mismo yo digo, ay Señor, este texto me está confrontando a mí, porque eso yo no lo hago. Yo eso no lo hago. Yo ir a decirle a esa persona que me ofendió, que me sentía así, que me sentía asado. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a coger este ejemplo. Mire lo que muchas veces hacemos y yo lo encuentro mucho en la consejería. Con tal de no ir a enfrentar la situación por orgullo, por miedo, por lo que sea. Decimos, ay pastora, pero no se preocupe que ya eso yo lo hablé con el Señor. Yo sí, pero la Biblia no dice ahí que hables con el Señor. La Biblia ahí te dice que vayas y hables con el hermano. Ahí en ningún momento dice, vete a la presencia de Dios y lo hablas con Dios. Porque es que utilizamos la justificación para seguir manteniendo esa estructura mental, ese mal hábito, esa mala actitud, esa mentira de cómo yo aprendí a resolver. Como no quiero cambiarla, yo vengo y la justifico. Como yo llamo, la espiritualizo. Pastora, pero si yo solo hablé con el Señor y yo se lo confesé al Señor. Y yo sí, pero es que la Biblia, ahí en ese texto, principalmente que el Señor te dio, dice, si alguno tiene algo en contra de un hermano, deje la ofrenda y vaya y reconcíliese con ese hermano. Entonces no podemos cambiar el texto. Yo no puedo decir, no, es que ya yo hablé con el Señor. Yo le doy pichón. Mire, escúcheme. Se lo digo porque esto no falla. Casi siempre que eso pasa, la situación no se resuelve. Eso se queda ahí en el sistema. Usted aparentará. Irá y le saludará porque como ya dijo que se lo dijo al Señor, pero esa espina se queda. Usted mantiene distancia, esa persona no la vuelve a ver igual y eso es así porque como yo digo, yo no bajé del cielo. Las veces que yo hacía eso, algo se quedaba. La Biblia es infalible. Dice, confesaos unos a otros y sanaréis. Unos a otros. No dice que me vaya a confesar ni delante de ningún hombre, ni delante de Dios. En ese momento particular, yo se lo hablo a Dios, pero luego tengo que ir ¿qué? A sacarme eso con mi hermano y decirle, mira fulano, yo te tengo que decir que aquel día, de la manera en que tú me hablaste, de la manera en que tú me dijiste, a mí no me gustó, me sentí ofendido, sentí que me humillaste delante de la gente y tacatá, y usted abre ese corazón. ¿Y qué dice la Biblia? Entonces, si el hermano lo recibe y lo perdona, amén. Y usted lo perdona y dice, yo, ¿verdad? Que allá, pues el hermano te dice, pues perdóname, yo no me di cuenta, no te preocupes, pero es que estoy en este proceso, ¿verdad? Y necesitaba hablarlo y demás y qué sé yo, y pues y ahí queda. Ahora, si la persona dice, y se pone, usted delante de Dios está bien, y usted déjele el asunto al Señor, que Dios se va a encargar de él, pero yo obedecí la palabra. Escúcheme bien, la mayoría no hacemos esto. La mayoría, escuche, no obedece la Escritura. Muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay otra fortaleza mental, porque es que una va pariendo la otra. Una cosa tremenda esto. El miedo. Esa es otra fortaleza mental. Muchos no nos atrevemos a ir donde la persona por miedo a cómo nos responda. Por miedo a su reacción. A veces por vergüenza. O sea, que usted va a ir descubriendo otra fortaleza detrás de otra. Porque una tiene muchas primas. Quiere decir, por eso es tan y tan importante obedecer las instrucciones del Señor. ¿Por qué? Porque en la obediencia hay bendición. Y si usted quiere sanar y experimentar
la nueva transformación en Cristo, obedezca. Porque al obedecer, yo me voy a enfrentar con lo no sanado dentro de mí. Es como si esa instrucción se estuviera metiendo en mi llaga. Es como si esa instrucción estuviera echándole alcohol a mi llaga. Por eso es que es tan importante la obediencia. Y es donde muchos fallamos. Y por eso no avanzamos. Y al pecado de la desobediencia. Entonces ahí entramos en esa desobediencia que no es otra cosa que pecado. Cuando yo, escúchame bien, ¿cómo es que esa fortaleza se va formando en ti y en mí? En cuanto a esta parte. Porque hay otros tipos de fortaleza que se formaron desde la niñez a través de ¿qué? De abandono, de rechazo, procesos de abuso. Eso es otro tipo de fortaleza emocionales. Pero esta particular, que es por el pecado, yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago. Entonces, ¿qué va pasando? Como no obedecí, no hubo un cambio en mi manera de pensar y de actuar ante esa situación. Me explico. A mí alguien me ofende. Yo retengo la ofensa. Me quedo resentida. No se lo digo. Me quedo en esa amargura. Tengo un tipo de distanciamiento. La persona no lo sabe. Soy hipócrita porque le saludo y todo, pero tengo algo guardado. ¿Me entiende? Entonces, como ese ha sido mi modus operandi, como decía, esa es mi manera de yo haber resuelto todo el tiempo cuando vivía sin Cristo, ¿qué pasa? Ahora la Biblia me dice que tengo que hacerlo de otra manera, pero yo insisto en seguir haciéndolo de la otra. Entonces, ahora yo a lo que traía le añado pecado, porque ahora yo sé cómo resolverlo y no lo hago. Entonces, cuando se le añade el pecado a esto, se va construyendo una fortaleza sobre otra. La primera era por una falta de conciencia y de conocimiento. Simplemente, ¿qué pasó? Pues me seguí formando así y hasta muchas veces sabíamos que estábamos mal, pero seguíamos. Pero ahora que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos la palabra, viene una convicción más fuerte y real. Y aún así yo me estoy resistiendo a Dios. Al amor de Dios, que me quiere cambiar, que me quiere ayudar a avanzar y a sanar. Es casi como dice aquí, estoy menospreciando el consejo de Dios, lo estoy teniendo en poco. Es como decirle, tú no sabes cómo resolverlo, tú no sabes cómo ayudarme, yo sí sé. Y cómo yo le estoy diciendo a Dios sin yo darme cuenta, pero eso tiene una fuerza en el mundo espiritual. Es como si yo dijera, no, yo le obedezco a Satanás. Antes Satanás era mi Señor, porque dice la palabra que los que vivíamos en el pecado y practicábamos el pecado, bueno, es de Satanás, pero ahora yo soy hija de Dios. Y si yo soy hija de Dios, ¿a quién voy a obedecer? ¿A Dios o al diablo? Es así de sencillo. Entonces, cuando yo me resisto a obedecer esa palabra, entonces estoy obedeciendo al otro. Y dice la Escritura que no podemos obedecer dos señores. Ya sea a las riquezas y a Dios o a Satanás y a Dios. Yo tengo ahora que escoger y no decirlo con mi boca, Dios, tú eres mi Dios, sino que ahora yo obedezco al Señor. Y lo voy a hacer, mire, como yo digo, hermano, voy a convulsar, me va a dar taquicardia, voy a empezar a sudar, me va a dar todo. Pero eso es parte de la sanidad de todo lo que está saliendo. Pero yo voy a obedecer. Y en la medida que yo lo hago, voy dándome una nueva experiencia de cómo es que se maneja la situación de cuando alguien me ofende. Yo le estoy dando una información nueva a mi cerebro, le estoy dando una nueva experiencia a mi vida y descubro lo bueno que es, lo liberador, y se cumple ahí lo que dice la Biblia, la verdad me hará libre. Entonces ya yo no tengo esos pensamientos de culpa, ya yo no tengo esa animosidad escondida hacia esa persona. Yo puedo ser libre, mirarla a los ojos, amarla con libertad. Por eso no podemos amar con libertad. Por eso no somos genuinos. Por eso no podemos fluir con los hermanos muchas veces. Por eso usted no puede fluir con ese compañero de trabajo. Por eso usted no puede fluir muchas veces con su esposo, con su hermano, con quien sea. ¿Por qué? Porque usted no ha resuelto eso.
Aunque usted me diga a mí, ya yo lo hablé con el Señor, eso no se resuelve así. La Biblia es clara. Entonces, como yo escogí la mentira, ¿cuál es la mentira? No, es mejor que yo no hable verdad. Mira, yo sé que si yo voy y le hablo verdad, me va a venir a levantar la voz. Me va a venir a insultar. Todas esas mentiras. ¿De dónde vino todo eso? Bueno, tal vez todas esas maneras de pensar y fortalezas mentales, tal vez vienen de la crianza, ante la corrección de una madre o un padre que era agresivo, que usted no se atrevía a decir nada porque la pela le venía, ¿verdad? O sea, viene a través de unas experiencias de vida donde se creó una fortaleza mental que era mejor yo no hablo, mejor yo no digo nada. Podré tener ira, podré tener coraje, pero yo mejor me callo. Y usted se creó eso en su mente, una fortaleza mental que viene de una mentira, porque ahora la palabra nos llama a hablar verdad. ¿Me entendió? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, en Cristo, dice la Biblia, que Dios me llama a cambiar esa manera de pensar que yo aprendí a través de la experiencia de la vida. Y va a ser una decisión mía. Si yo no obedezco, pues Dios va a utilizar los otros métodos. ¿Me entiende? Porque Dios no me va a dejar así, porque Él sabe que esa manera de pensar, de actuar, no me hace bien. Y como Él me ama, me la tengo que corregir. Se la tengo que seguir trabajando ahí, porque eso le va a hacer daño. La va a enfermar físicamente, la va a enfermar emocionalmente. Y créame, mire, yo estaba leyendo una noticia de creo que era un doctor longevo, él, 102 años, y le preguntaron acerca de unos consejitos, ¿verdad?, para su longevidad. Y entre las cosas que él dice de mantener, ¿verdad?, la mente ocupada y que no debe haber jubilación en la vida de ser humano, algo en lo que yo siempre he creído y siempre le digo a los hermanos, uno tiene que mantenerse activo y ocupado y mantener esa memoria utilizándola. Pero también él hablaba acerca de no guardar resentimiento con nadie ni odio. Qué tremendo. Porque es que, vuelvo y le digo, en la obediencia hay mucha bendición. Y si yo quiero vivir una vida de paz y tener una conciencia tranquila, es parte. Y créame, en la medida que usted se da la experiencia una y otra vez, llega un momento en que usted está tan acostumbrado ya a vivir en la verdad, que si usted quiere vivir en la mentira, no hay espacio. ¿A qué me refiero? Una vez eso se estableció y ya yo estoy acostumbrada a hablar con la persona, ya yo superé los miedos, la inseguridad, para aquí y para allá, y yo estoy ahí. Y ocurre otro evento, porque esto es de todos los días, hermano. Esto es cuando no ofende a alguien, siempre viene alguna situación que usted tiene que estar, porque esto es una batalla hasta que nos muramos. Entonces, por eso Pablo habla de esa guerra espiritual que tenemos, ¿verdad?, en el mundo espiritual, pero que Cristo ya nos dio la victoria. En Él somos más que vencedores. Lo único que tenemos es que obedecer. Pues entonces, a mí me sucede, si yo me siento molesta, yo tengo que hablar. Porque ya esa manera de vivir de antes, que uno era experto, hipócrita, saludando a la persona con algo, como yo digo por ahí, con algo en el sistema, eso no fluye, eso no le agrada a Dios. Entonces ya yo estoy tan acostumbrada que como yo digo, no, yo tengo que hablar esto. O sea, yo no puedo, porque la tendencia mía antes era, yo me quedaba con eso. Lo tenía claro, pero bien claro. Pero yo tenía una manera, luego yo ponía distancia. Era como si esa persona para mí muriera. Y si me tenía que ir de la iglesia, me iba bien feliz. Yo tenía un mecanismo de huida tremendo para evitar la gente que me ofendía. ¿Ve?
la entejaba, como dicen por ahí, y aquí no ha pasado nada. Pero eso no es lo bíblico, porque la palabra me llama a mí a amar, a mantener la unidad. Hermano, y eso no es fácil. Lo más fácil es usted que alar pata y irse para otro lado. Usted se va para otra iglesia y aquí no ha pasado nada. Todo quedó. ¿Me entiende? Eso no es verdad. Créame que no es verdad. Usted no resuelve las cosas huyendo, como yo lo hacía así. Y yo me creía que con cambiarme de iglesia resolvía el problema. Yo me engañaba, porque acuérdese, uno vive en la mentira y como uno escoge la mentira y no la verdad de Dios, eso alcanza. Alcanza. Pero cuando yo me determiné, el Señor, yo voy a sanar. Yo quiero sanar. Yo no quiero seguir brincando. Ya sea usted de una relación a otra, de una iglesia a otra, porque eso es así. Yo quiero sanar. ¿Sabe qué me tocó mi proceso? Ir y pedir perdón a aquellos que me ofendieron. Eso no estuvo fácil. Porque la Biblia dice, escúcheme bien, es que Dios es tremendo, porque nosotros como somos expertos justificándonos, no parece que el que me ofendió él a mí, que venga él acá. No, la Biblia dice que aunque usted no haya ofendido a nadie, usted vaya y resuelve el asunto con el hermano. Y entonces, pues yo con la muela de atrás, usted sabe, teniendo claro que el que me ofendió fue él, pues yo iba en obediencia porque quería sanar. Y Dios me metió en ese proceso bien fuerte y yo me obedecí. En las 3 personas que Dios me mandó a mí a pedir perdón me acabaron. Ninguna, o que aprovecharon, pero yo obedecí. Yo obedecí y seguí para adelante creciendo en la gracia del Señor. Entonces, las veces en que usted lo sigue haciendo una y otra, se va estableciendo esa libertad en Cristo. ¿Qué es? La verdad te hará libre. Pues, ¿qué pasa? Que entonces, como ya usted está tan acostumbrado a vivir en esa verdad y se siente en esa paz tan linda, usted no quiere perder esa libertad. Cuando viene otro y lo ofende, usted no va a perder su libertad, su paz mental y emocional y espiritual. Usted resuelve eso porque usted no quiere perder ese estado tan lindo. Y usted va y habla con el hermano en menos nada. Dice, mira fulano, pam, 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 pam. Y aquí se cerró el capítulo y yo sigo creciendo en la gracia de Dios y voy por más. ¿Me entendió? Así que esto es solamente, hermano, una leve introducción a este tema tan lindo. Le di solamente un ejemplo de fortaleza mental cuando pensamos calladito sin decírselo a nadie, pero usted ha puesto que una muralla en su vida. Aquí no entra nadie a mi vida. A nadie le importa mi vida. Y eso no quiere decir que usted quiera llevar una vida privada. ¿Me entiende? Estoy diferenciándolo. ¿Verdad? Por ejemplo, que hoy día todo se postea y la gente sabe de usted para aquí, para allá. Eso es algo discrecional. En mi persona a mí no me gusta. Yo pienso que en mi caso, ¿me entiende? Y respeto lo de los demás. Pero en mi casa a nadie le tiene que importar si yo estoy en la playa, si yo estoy en un cumpleaños, si yo estoy en una boda. ¿Me entiende? Esa es mi vida privada. A nadie le tiene que importar eso. Ni me interesa que la gente lo sepa. Pues no posteo nada, no me interesa. Esa es mi vida privada y me encanta conservar mi vida privada. Me siento muy bien así. Y eso no tiene nada que ver con sanidad emocional. No, es simplemente que no le veo el sentido. Si le viera sentido, pues lo hacía. Pero si yo no le veo sentido a la cosa, no. ¿Me entiende? Y en el caso mío particular, me gusta, en el caso que uno es ministro de Dios, que conozcan a Cristo, no a mí. Porque hoy se está dando mucho en los ministros, en los siervos de Dios y siervas de Dios, que se conoce más de ellos que lo que hablan de Cristo. Y parecen artistas ya. Entonces ya se tienen que cuidar tanto esa apariencia, porque ya los feligreses van a ver cómo la pastora se viste, qué peinado se hizo, cómo se hizo las uñas. Entonces desenfocamos la congregación de poner los ojos en Jesús.
Y no es que uno no se cuide. Y no, entonces ahí se meten a la vida personal del siervo, la sierva de Dios, la casa que tiene, lo que viste, lo que comió, lo que de. ¿Qué es eso, hermano? Si Dios nos llamó. Dios nos llamó a ser embajadores y un embajador va a hablar de su rey, no de él. Entonces, yo personalmente me cuido de que las vidas no pongan sus ojos sobre mí. Y por eso me siento hasta mucho más a gusto cuando hago los mensajes de voz y todo eso. Porque la voz de Cristo. Porque nadie tiene que interesarse en mi persona. ¿Me entiende? Interésese en el Cristo que yo predico. Dice la palabra y nos invita a vivir escondidos detrás de Cristo. Y que sea Cristo el que se vea, al que deseen. Y hoy lamentablemente esto está rampante de una manera totalmente distorsionada, donde mucha gente lo que parece que busca es un artista en el altar y terminan endiosándolo, una cosa totalmente distorsionada, hermano. Y amén, pues que si a usted le gusta, pues que le conozcan, por lo menos es mi manera de yo verlo. Y de yo cuidarme, porque como esta carne es tan mala, ¿me entiende? Esta carne, hermano, cuando hablo de carne es nuestra naturaleza adámica caída. Tenemos que velarla porque a ella le gusta que el poder, el éxito, y que aquí, que la admiren. Yo, pues, como yo no confío en mí, quédate quietecita ahí, tranquilita, y sigue hablando de Jesucristo, que es lo que Dios te llamó a hacer. Porque así somos, hermanos. Entonces uno conoce todo eso. En fin, que lo importante es que uno pueda conocer cada día sus fortalezas mentales y con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo, ir derribándolas. Porque es de la única manera que se va a ir estableciendo la nueva persona en Cristo y por lo tanto disfrutar de una vida plena que no es otra cosa, una vida en paz, equilibrada, una vida sin extremos, con esa capacidad de poder vivir en ese perfecto balance con el Señor. Bueno, ya nos tomó la hora de la clase de metanoia. En la próxima clase, hermanos, vamos a estar viendo muchos más ejemplos y tal vez en este de hoy usted no se identificó, pero tal vez en el de mañana puede que sí. Así que le invito a que la próxima semana se conecte nuevamente a la clase y que podamos con la ayuda del Señor seguir identificando, porque siempre vamos a ir descubriendo, ¿verdad?, áreas en nuestra vida que necesitan seguir siendo santificadas con la ayuda de Dios. Al menos yo quiero ir a más siempre en el Señor, cada día que Dios me ayude a parecerme más a Jesucristo. En la medida que yo me pueda parecer más a Jesús, yo sé que yo tendré una vida mucho más victoriosa, una vida mucho más fructífera y sobre todas las cosas disfrutar de su presencia cada día más en mí. Bueno, pues entonces puedes ir adelantando, aunque hoy no hayamos entrado en muchos ejemplos, pero sí te puedo dar un para que puedas ir identificando más fortalezas que vamos a seguir y las puedas adelantar en tu libreta y cuando las estemos estudiando, mira, puedes decir, mira, esta yo la tenía, fíjate, no fallé porque la está hablando y era una fortaleza. Son pensamientos repetitivos, conductas repetitivas, actos repetitivos, que tú no puedes con ellos, que tú oras, tú ayunas, tú se los presentas a Dios y como quiera eso prevalece en tu vida. Eso es una estructura mental, algo que se estableció. Y hay otras que tú ni oras ni haces nada, pero sabes bien que eso te domina. Eso está ahí y no puedes, y a veces hasta ya ni deseas porque ya no tienes ni el interés para hacerlo. Entonces tú puedes ir identificando porque muchas, vuelvo y te digo, ni nos damos cuenta ni estamos conscientes de ellas. Pero
Si, por ejemplo, ya tú sospechas con lo que yo te he dicho, yo sé, esto es una fortaleza mental, porque yo con esto nada que ver. Cosas bien sencillas, hermano. Se va a descubrir aquí cosas tan sutiles que nosotros ni nos hemos dado cuenta. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, te invitan a una actividad. Algo, mire, una cosa tan sencilla. Y usted sigue. Ay, ¿para qué yo voy para allá? Y total. A lo mismo. Esos ojos hipócritas. Fortalezas mentales. Usted no ha llegado, ya usted tiene un cuadro mental. Ay, así tenemos tantas cosas en nuestra vida, hermano, que nos dominan. Y no nos permiten, y volvemos al pecado. Volvemos a lo que es el pecado, porque la palabra nos llama a disfrutar del amor ágape, el amor fraternal. Pero como estamos tan llenos de prejuicios y tenemos tantas cosas adentro, nos gusta mejor estar solos y no compartir con nadie. Y sabe que, hermano, ¿usted sabe cuántos años yo he enseñado esto? ¿Cuántas veces usted ha escuchado esto? Es más, yo voy a poner esto en el contexto que estoy hablando y sé que no voy a fallar. ¿Cuántos de los que, especialmente los que conocen este tema, yo llevo más de 20 años enseñando esto? Esta fortaleza tan sencilla que yo estoy enseñando hoy, ¿cuántas veces tú la has escuchado? ¿Es la primera vez? Si es la primera vez, fantástico. Gloria a Dios, porque entonces, con todo lo que sigamos enseñando, que la puedas ir transformando con la ayuda del Señor. Pero ¿cuántos de los que me están escuchando no es la primera vez que lo han escuchado? Y te pregunto, ¿eso cambió? Que tú puedas decir, wow, esa yo la tenía, esa era yo, pero gloria a Dios, yo apliqué el conocimiento, apliqué la instrucción y gloria al Señor, ya yo no soy así. ¿Cuántos pueden decir eso? O digan, bueno, yo cuando conocí esa verdad, ahí me di clarito que estaba grave, pero voy caminando, estoy haciendo mi esfuerzo. Y otros que digan, sí, yo me di cuenta que tengo eso, pero para nada. Es más, me gusta ser así, me gusta ser una persona solitaria, no me gusta compartir. Si eso todavía prevalece, pues lamentablemente usted ha escogido vivir en esa mentira. Por lo tanto, vivimos en pecado y después vamos a la presencia del Señor y hacemos un examen de conciencia. Yo no tengo pecado, está todo bien. Pero hay pecados de omisión. ¿Cuáles son los pecados de omisión? Cuando no obedecemos la instrucción del Señor. ¿Ve que siempre hay algo que ir superando en la gracia del Señor? Por eso dice la palabra que el que esté firme tenga cuidado, porque siempre hay algo que ir trabajando en este camino de la fe. Pero la misericordia de Dios es tan linda que vuelve otra vez. Mire, hermano, yo llevo más de 20 años enseñando esto. Y definitivamente que Dios nos llama y nos da la gracia. Y el Señor, pues, amén, a esto me llamaste. Dame la gracia, el amor, para seguir enseñándolo. Y siempre que Dios vuelve y trae otra vez, es porque nos ama y quiere seguir transformándonos. Entonces, si lo escuchaste una vez y no dispusiste tu corazón a cambiar esa fortaleza mental, pues determínate hoy. Dice, bueno, me voy a dar la experiencia, Señor, ya estoy más consciente, estoy más maduro, porque a veces usted escucha una palabra hace 10 años atrás y luego se la traen y usted no la ve igual, no la siente igual. Y tal vez este es el momento y dice, bueno, ahora sí. Esa es la misericordia de Dios, porque Dios es un Dios de oportunidades. Pues a lo mejor hoy estás de ánimo y dices, bueno, aquí voy para encima, ya me siento más maduro, me siento con más actitud. Aquella vez estaba muy cargado, no me interesaba, qué sé yo. Bueno, lo importante es que hoy llegó nuevamente a tu vida y te invito a que la tomes por obra y que te determines, como yo me determino en estas áreas y en muchas. Cada día con la ayuda del Señor, a ir que, hermano, eso es así. Hay cosas que quieren prevalecer. Y si yo me dejo llevar,
pues voy a esa conducta que yo tenía tan marcada antes, porque en mí era bien marcado, hermano, pero bien marcado. Yo me sacaba a la gente del sistema como si nada. ¿Me entiendes? Para afuera. No tengo necesidad de esto. Y me iba. Cortaba relaciones como si nada. Y es un área que Dios ha ido trabajando fuertemente. Me ha costado. Ha provocado mucho dolor, mucha ira, mucha rabia. Bueno, esto ha sido una cosa tremenda, porque cuando usted se mete ahí, ya usted sabe. Esto es como revolcar un hormiguero, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor, con la fuerza en el Señor, pues uno va caminando en esto. Y lo lindo es que usted aprende a amar con el amor de Cristo, a tolerar, a ser misericordioso, a ser paciente. Y como yo le digo, Señor, tú eres paciente conmigo, eres misericordioso. No me has pagado conforme a mis actos, ayúdame a ser así con mis semejantes. Y uno empieza en ese proceso, ¿verdad?, con el Señor. Y cuando a veces me entra la cosa de la ira y demás, de yo, mire, quitar, escucho la voz de Dios nuevamente, que me susurra en el consejo: Ana, así no es. Y bajo la cabeza, Señor, perdóname, ayúdame. Tú sabes que ese rasgo era fuerte en mí, pero yo te pido que tú me ayudes. Y luego que le digo eso, tengo que hablar, decirle: fulano, fulana, mira, esto y esto y esto, y qué lindo, todo se disipa, toda esa animosidad se va, todo ese sacarlo de la vida tuya y poner distancia se va, y prevalece el amor, la misericordia. Usted le ayuda. Eso lo ayuda a ver que la persona, ¿verdad?, tiene sus debilidades, que hay personas que son diferentes. Usted empieza a verlos como Dios los ve. Qué lindo. Es una belleza. Entonces, ¿sabe qué pasa? Físicamente, porque nos enfermamos físicamente, todas esas rabietas, todo ese resentimiento, toda esa cosa enferma, nos va a enfermar. Y yo me siento mejor, me siento con menos tensión, más relajada. No tengo la presión alta. Mire, usted se pone tobeteado y todo tenso muscular, porque el cuerpo también recibe todo eso. Entonces, pues yo me siento bien chévere y se me fue todo. ¿Va viendo? Pues es mejor obedecer al Señor. Amén. Aquí la única que muere es la vieja naturaleza, esa que está empeñada en seguir haciendo las cosas a su manera. Pero dice la palabra: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y si eso es así, pues entonces lo tengo que hacer como Jesús, ya no como yo. Si yo lo termino haciendo como yo quiero, entonces ya Cristo no vive en mí. Qué tremendo. Pero ¿qué dice Pablo? Esa palabrita, crucificado, con Cristo en la cruz. Ahí identificándose con Cristo en su muerte, es que él pudo decir: ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Por lo tanto, ahora las cosas que hago, las hago por causa de que Él vive en mí. ¿Qué significa eso, mis amados? Con Cristo estoy juntamente crucificado en su muerte. ¿Cómo yo me identifico con Cristo en la muerte? Cuando yo me niego a hacer las cosas a mi manera, como a mí me parece, como a mí me conviene, como a mí me gusta, como a mí me da seguridad falsa, pero me da seguridad. Es como yo estoy acostumbrada. Y tengo que morir a eso, hacer morir eso, dice la palabra. Y me va a costar. A Cristo sufrió la muerte en su cuerpo cuando lo clavaron en la cruz, mis amados. Cuando lo latigaron. Con Cristo va a doler. Nos va a doler morir. Y por eso muchos nos resistimos a hacerlo. Porque nos cuesta. Pero en la medida que yo me identifico con Cristo en su muerte, yo puedo entender aún mucho más lo que Él padeció por mí. Por lo tanto, lo amo más, y al amarlo más, lo puedo obedecer mejor. Y sí que me va a costar. Me cuesta porque a veces entiendo que no es justo. Yo no fui la que me
A mí, yo no fui la que lo hice, porque tengo que ir. Y ahí seguimos, porque siempre yo, porque siempre yo. Porque la carne es así. Cristo pudo haber dicho en la cruz, porque yo tengo que ir a la cruz y yo no hice nada, Padre. Fueron ellos los que te ofendieron, porque yo tengo que ir. Pero no, dice, manso y humilde. Fue a la cruz y no abrió su boca. Y para lo único que abrió su boca fue para elevar y decir, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto nos cuesta decir eso, hermano? ¿Cuánto nos cuesta decir, Señor, perdona a esa persona que me ofendió porque no sabe? Es que no te conoce. No sabe. No. Reclamamos nuestros derechos y queremos todo a favor nuestro. ¿Y cuánto nos cuesta ir a la cruz? Por eso, si no nos identificamos con Cristo en su muerte, no podemos decir lo otro. Ahora no vivo yo, sino Cristo en mí. No podemos decir eso si no nos identificamos con Cristo en su muerte. ¿Cuál es la bendición? Que entonces también podemos disfrutar del poder de su resurrección, que es una vida totalmente transformada. Bendita sea la misericordia del Señor. Así que, amado, aquí está esta hermosa palabra que Dios ha traído a nuestras vidas. Toca a nosotros ahora decidir si la hacemos nuestra. Nos vemos en la próxima semana con el favor del Señor. Un abrazo para todos y que Dios nos ayude a seguir creciendo en su bendita gracia. En el bendito nombre de Jesús, que así sea.